Muy buenas amigos del canal de YouTube, soy el padre Julián Lozano. Hoy es 25 de enero del 2022. Ayer, día 24, San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, publicaba un vídeo titulado Informados y desinformados. Y comentaba pues, un caso concreto que si queréis pues, lo podéis ver en ese vídeo sobre la manipulación mediática. Hoy me veo en la obligación de hacer un segundo vídeo sobre el mismo tema, y es que ha habido una cuestión que es como muy paradigmática y me parece que digna de comentar, ¿no? Os comento, ayer visitaba la sede de la Conferencia Episcopal Española el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez. Le recibía el cardenal Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal, y en ese contexto se presentaba un informe elaborado por la Conferencia Episcopal sobre el listado que el Gobierno elaboró en relación a las propiedades de la Iglesia que habían sido inmatriculadas en el periodo 1998-2015 con una figura legal que se llama por certificación, ¿sí? Voy a intentar dar un contexto rápido para que esto se entienda. El registro de la propiedad, donde se pueden registrar las propiedades, como su propio nombre indica, nace en 1861, si no tengo mal la fecha. Eso significa que muchos siglos antes la Iglesia había ido construyendo, gracias a la aportación de todo el pueblo de Dios, pues innumerables iglesias, ermitas, abadías, catedrales, ¿no? Pero no existía el registro civil. Muy bien. La gente sabía de quién era la propiedad, pues por su uso, por quién lo había construido, por quién lo regía y tal, ¿no? Más o menos. En ese momento se pide a la Iglesia que inmatricule, cuando sale el registro civil, inmatricule sus propiedades para que así el registro civil pues coja peso y sea de utilidad para lo que quiere servir, que es para garantizar de quién es la propiedad de las cosas y así permita un comercio, un intercambio con más garantías. Pero le dice a la Iglesia que no hace falta que inmatricule, o sea, no le permite la inmatriculación, el registro, quiero decir, el registro de los templos, de las iglesias, porque se da por supuesto que las iglesias pertenecen a la Iglesia. Muy bien, así transcurre el final del siglo XIX y todo el siglo XX, hasta que en los años 90 del siglo pasado se produce una paradoja, y es que distintas confesiones religiosas pueden registrar sus templos, sus lugares de culto, y la Iglesia Católica no puede hacerlo, y lo cual pues es una discriminación. Así que en el año 1998 el gobierno de aquel momento, presidido por el presidente José María Aznar, hace una ley por la que se permite que la Iglesia inmatricule, es decir, registre por primera vez sus propiedades, fundamentalmente los templos, que es lo que no se había registrado, ¿no? Y dado que no hay título de propiedad, porque no existía el título de propiedad en el siglo XV, cuando empiezan las obras, por ejemplo, de mi parroquia en Cienpozuelos, pues se considera que la Iglesia puede presentar al registro aquellas propiedades que le pertenecen y que son de su propiedad y que lleva usando pues toda la vida, ¿no? Y eso es lo que hace desde 1998 hasta 2015, que es cuando cambia la ley hipotecaria. Y que es cuando se considera que la Iglesia ha podido registrar pues las propiedades que son suyas. Tened en cuenta que en España hay cerca de 40.000 instituciones que pertenecen a la Iglesia, entre parroquias, asociaciones, movimientos, cofradías, ONGs, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Pues ocurre aquí pues una batalla ideológica, y es que un sector del ámbito político ha considerado que la Iglesia ha cometido un robo. La Iglesia nos roba, ha cometido un expolio, porque ha registrado a su nombre, ha inmatriculado miles de propiedades, ¿no? Y esto es lo que empieza a sonar con fuerza en estos últimos años,
Y esto tiene como consecuencia que a instancias de estos grupos políticos situados a este lado o a este lado, depende cómo se mire, ¿no? Pues solicitan al gobierno que se presente un listado con todas las propiedades inmatriculadas por la Iglesia en este periodo, bajo el título de certificación. Muy bien. Eso ocurre en febrero del 2017, más o menos. En febrero del año pasado, en febrero de 2021, el gobierno presenta al Congreso ese listado. En ese listado hay 35.000 propiedades. 35.000 propiedades, más o menos, que son las que la Iglesia ha inmatriculado por certificación en esos 17 años. La Iglesia recibe ese listado y se dispone a hacer un estudio pormenorizado para verificar que es así, que el listado es correcto, ¿no? Y entonces se inicia un proceso bastante arduo en el que la Conferencia Episcopal se pone en comunicación con todas las diócesis de España, que son 70, y le va diciendo, oye, estos listados están bien, estas propiedades las habéis inmatriculado, son vuestras, tal, no sé qué, bien. Y ayer lo que se presentó fue el informe elaborado por la Iglesia en el que se valida el listado elaborado y presentado por el gobierno y en el que se dice que hay 32.500 propiedades que están bien presentadas, están bien en el listado, así ha sido, ¿no? Y hay 2.500 incidencias. 2.500 incidencias. Por cierto, se me ha olvidado. Cuando en febrero de 2021 se presenta el listado en el Congreso, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sostiene que las inmatriculaciones se han realizado conforme a derecho, conforme a la legalidad. No ha habido un robo, no ha habido un expolio. Esto, claro, esto es un varapalo para aquellos grupos que habían insistido en que la Iglesia había realizado un expolio. Muy bien. Ayer se presenta este informe de la Conferencia Episcopal en el que se dice que hay 2.500 incidencias, que es una forma de decir 2.500 errores o anomalías, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuáles son esas anomalías, ¿no? Pues mira, se dice que 1.500 propiedades no deberían estar en este listado porque o han sido registradas en otro periodo de años o han sido registradas por otro método distinto a la certificación. Y hay 1.000 incidencias en las que la Iglesia dice, oye, el gobierno dice que esto es nuestro, pero a nosotros no nos consta que sea nuestro. Hay algunos casos que son como muy llamativos. Por ejemplo, hay una propiedad que pertenece a la comunidad judía y entonces pues, el gobierno pues, nos ha dado cuenta y mete en el listado una propiedad que pertenece a la comunidad judía como si fuera de la Iglesia Católica. Error, incidencia. Vale. Hay una propiedad que se dice que es de la Iglesia y que resulta que se encuentra debajo de un pantano, porque hace unos años eso fue expropiado por el gobierno que fuera y ahora hay un pantano y esa propiedad está bajo el agua. Y evidentemente pues ya no pertenece a la Iglesia porque fue expropiada, pero está en ese listado de 35.000 propiedades que publicaba el año pasado el gobierno y que tiene esos errores, ¿no? Bien. Hay un vídeo de José Gabriel Vera de 4 minutos, más breve que este, que explica muy bien lo que contiene el informe, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió ayer? Pues ayer sucedió una maniobra de manipulación mediática, político-mediática, ¿no? El presidente del gobierno de coalición PSOE-Podemos, donde se han mantenido estas posturas de denunciar a la Iglesia por haberse apropiado de cosas que no eran suyas, pues visita la sede de la Conferencia Episcopal para un encuentro, entre varias cosas, para también hacer público este acuerdo y este informe, ¿no? Y antes de que termine ese encuentro, algunos medios de comunicación afines al gobierno publican con grandes titulares que la Iglesia reconoce que debe devolver
1000 propiedades, ¿no? Vale, falso, error, no es eso, no es eso. La Iglesia ha dicho, oye, nos decís que hay 1000 propiedades que son nuestras, no nos consta, así que hay algunas que seguro que no son nuestras, hay otras que no lo sabemos, vamos a ver de quiénes son, ¿no? Es decir, por poner el ejemplo que utilizaba Monseñor Munilla, el obispo electo de Orihuela Alicante, es como si tú vas a una tienda, te quieren devolver de más y dices, yo creo que eso no es mío, vamos a verlo, ¿no? Y entonces alguien de fuera, que ve que está ahí un dinero de más, pues te dice que eres un ladrón. Y dices, oye, no, que lo que estoy diciendo es que aquí hay un error y que lo que quiero es que se subsane y que se aclare, ¿no? Bueno, pues después de que El País y otros medios de comunicación publican en grandes titulares, la Iglesia tiene que devolver, reconoce, pues ya está la información, ¿no? El gobierno, o sea, algo de verdad había en todas estas reclamaciones y además es que estas posturas, ante este informe se han mantenido no solo por parte de estos medios de comunicación, sino también por parte de miembros del gobierno o del partido del gobierno, ¿no? Y es que se sigue insistiendo en que bien que la Iglesia reconozca, que se ha apropiado de cosas y tal. No, que no es eso, ¿no? ¿Qué nos ha sucedido? Pues que en la Iglesia pues hay un principio de buena voluntad, de colaboración y se ha dicho, oye, pero ¿por qué mediáticamente hablando la Iglesia no estaba preparada? Es que ni nos imaginábamos, las personas que tienen esta responsabilidad, seguro que ni se imaginaban que había una estrategia comunicativa de esta índole que acabo de exponer debajo de lo que ha sucedido, ¿no? Y bueno, pues así somos y como más o menos me he hecho una composición de lugar gracias a lo que he podido escuchar en estas últimas horas, pues que sepáis que esta es la cosa, básicamente. Bueno, puedo estar equivocado, hay cosas que no, hay cosas que son así y luego hay interpretaciones de la maniobra política mediática que se ha armado en torno a este informe. Y como el tema de que se sepa la verdad hasta donde uno puede alcanzarla me parece importante, dado que nosotros creemos que la verdad nos hace libres y por tanto la mentira esclavos, pues nada, compartimos este vídeo. Si te parece interesante, pues compártelo, es un poquito largo, pero bueno, es lo que hay. Que Dios nos dé fuerzas para seguir intentando vivir en la verdad, colaborando con el bien común y recibiendo los palos de poderes e intereses que buscan otras cosas. En todo caso, pase lo que pase, que sepáis que al final la verdad se sabe y que con el Señor lo mejor está por llegar.